Efectivamente, del 22 al 24 de mayo, aquí en la ciudad de Vitoria, se está celebrando desde hace unas horas en el Palacio de Congresos Europa el 36 Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título de Secuenciación Masiva ha reunido a más de 450 congresistas técnicos superiores, llegados no tan solo de todo el territorio nacional, sino también en el ámbito europeo. Evidentemente se trata de un evento científico donde se han presentado más de 350 comunicaciones y que ha comenzado con el curso previo Técnicas de Secuenciación Masiva, que además es el título de este congreso, con prestigiosas ponencias en donde se han abordado y se siguen abordando diferentes aspectos y nuevas perspectivas en el área de la biología por una parte y de la genética por la otra. Lo que vamos a hacer ahora es saludar a Gorka Alkorta Aramburu. Hola Gorka, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que hace pocos minutos acaba de exponer la ponencia que le corresponde, ¿cierto? Exactamente. Bueno, pues yo creo que tengo que felicitarte porque la acogida del público que llenaba el auditorio ha sido fantástica, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué sensación has tenido tú? Bueno, una sensación positiva, ¿no? Por parte, bueno, algo que se ha comentado, ¿no? Estudié aquí mismo, curioso. en el Instituto Koldo Michelena, y bueno, pues entonces después de unos pocos años volver a casa de alguna forma y tener una audiencia que nos permita hablar de lo que hacemos en el día a día y tener tantas personas interesadas en lo que hacemos y querer aprender, pues yo creo que siempre es una buena oportunidad. Y bueno, parece ser que sí, que les ha gustado y ha tenido efecto. Sí. Bueno, y aquí, por lo que comentas, te habrás reencontrado con compañeros, ¿no?, de aquella época, Eso, ¿no? exactamente. Entonces sí, al final lo que se ve, ¿no?, los caminos cada vez son más diferentes, pero luego siempre hay una vuelta, ¿no? Y yo creo que este tipo de congresos permite que los técnicos, que también en algún momento determinado han estudiado juntos, pero luego ahora pueden estar en otros sitios utilizando técnicas diferentes, pues es una excusa muy positiva de juntarse otra vez y seguir aprendiendo de unos de otros. Sí, porque además congresos como este suponen una interesante actualización, interesante y constante, ¿no? Eso, porque exactamente. Vosotros tenéis que estar actualizados y formándoos sí o sí, iba a decir cada año, incluso cada mes. Sí. Sí, una de las cosas, ¿no? Los técnicos de laboratorio hoy en día existen en distintos tipos de laboratorios. Salen con una formación que les permite como base empezar a trabajar en distintos ámbitos. Lo que pasa que uno puede estar especializándose en un ámbito y en paralelo están apareciendo pues nuevas técnicas, ¿no? Y bueno, lo que está ocurriendo en los últimos años es que en la parte de diagnóstico sobre todo pues ha entrado esta nueva tecnología que es la secuenciación masiva y eso hace que personas que estén en otros laboratorios que no hayan vivido esa transición pues busquen vías o maneras de aprender y ver un poco lo que significa este nuevo cambio. Claro, sin duda la secuenciación masiva abre expectativas o ha abierto ya expectativas impensables hace poco tiempo relativamente. Eso es, sí, exactamente. Al final hasta ahora había otras técnicas tradicionales que sí que se siguen utilizando y tienen su nicho, pero ahora esta nueva tecnología lo que nos permite es ser un poco agnóstico a lo que estamos buscando y de alguna forma permitirnos mirar sin saber lo que queremos buscar y muchas veces te informa directamente, ¿no? Y aunque yo he hablado más de la parte de diagnóstico de las enfermedades germinales, luego veremos a continuación otras áreas como la microbiología están ahora teniendo ese cambio muy importante de dinámica en los laboratorios porque esta tecnología también les permite hacer cosas que antes no pensaban que podrían hacer. Claro, ese concepto que has comentado de diagnóstico de enfermedades germinales ha sido el núcleo de tu ponencia. Eso es exactamente. El curso en sí es en la secuenciación masiva. Hemos empezado con 2 sesiones en las que se ha dado un poco una introducción, ¿no?, de las técnicas anteriores a esta nueva tecnología y el ponente anterior ha terminado dando una introducción de lo que es hoy en día la secuenciación masiva y ahora hay tres sesiones. La primera ha sido la mía para hablar del impacto que ha tenido esta secuenciación masiva en las enfermedades germinales, aquellas enfermedades que hemos heredado en principio, la causa genética.
A continuación vendrá la siguiente ponente que hablará el impacto de la NGS en enfermedades somáticas, otro área que también tiene mucha relevancia en diagnóstico. Y la siguiente sesión será la de la aplicación de esta tecnología en microbiología. Entonces yo creo que con el curso de esta forma lo que está dando es una visión global, lo que en asistencia se puede hacer hoy en día. Una visión global y secuencial. Eso es. Nunca mejor dicho. Eso, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Vamos a comentar algunos aspectos interesantes. Bueno, todos ellos lo son, evidentemente, pero la secuenciación masiva en enfermedades, ¿cómo afecta, entre comillas, lo de la afectación de la secuenciación masiva, tú lo has dicho, en enfermedades germinales? ¿Cómo se desarrolla todo esto? Entonces, bueno, al final, lo que he intentado es también a los técnicos darle una visión más global del proceso completo, ¿no? Este tipo de enfermedades empiezan con una sesión de consejo genético en clínica, donde al paciente se le explica la situación en la que se encuentra, dependiendo de las sintomatologías que tiene, y cuáles serían las pruebas genéticas o genómicas recomendadas. Se le explica también en ese momento qué tipo de resultados pueden venir. Claro, lo que se conoce hasta ese momento. Exactamente. Claro. Y luego ya empieza per se el proceso del análisis de su DNA. Y entonces, bueno, lo que he intentado explicar a los técnicos es cuáles son los pasos correspondientes y cómo llega esto a la identificación final de esa causa genética que explicaría la razón de que ese paciente tenga una enfermedad, que también se traduce o se explica en un consejo genético post, ¿no? Es decir, se ha hecho la prueba, ya tiene el médico correspondiente un informe y con ese informe se le llama a la persona o la familia y se le explica, ¿no? Ese recorrido es igual que con otras técnicas tradicionales. Consejo genético, prueba en el laboratorio, identificación de variante y demás. El proceso es el mismo. Eso es. Lo que ahora ha ocurrido es que antes ese proceso se tenía que hacer varias veces, porque cada vez que se hacía solo mirabas una cosa. Entonces tenías que mirar, no ha salido nada, repetimos el proceso en otro sitio. Negativo, repetimos otra vez en el sitio negativo, ¿no? Es decir, que de forma secuencial se tenía que repetir ese ciclo. Bueno, pues la incorporación de esta tecnología lo que nos da oportunidades, esos ciclos se reducen a un único ciclo. A un único ciclo. De repente ya somos capaces de mirar todo lo que antes teníamos que mirar por distintas fases. ¿Y eso cómo repercute? El hecho de resumir todo este proceso en un único ciclo, como comentas, ahora, Gorka, ¿qué ventajas supone? Eso supone una ventaja, por una parte, como nos dicen los pacientes, psicológica, de que empiezas el viaje y hay más posibilidades de tener la respuesta mucho antes. Es decir, el periodo de espera se reduce, ¿no? Eso ya es como dicen ellos, un poco más de calidad de vida porque aparece algo antes, ¿no? Y eso también está asociado luego a los siguientes pasos que hay que tomar. Se toman las decisiones antes y de una forma más informada, que afectan tanto al paciente como a la familia, ¿no? Entonces, sobre todo es ese tiempo de respuesta que ha mejorado muchísimo. Que se agiliza mucho más. Es, exactamente. Claro. Lo que pasa que entiendo, supongo, que no todos los laboratorios tienen la posibilidad de practicar este procedimiento de secuenciación masiva, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Eso sobre todo se debe a que es más cara, por una parte, y la razón de ser más cara es que requiere de unos equipos más caros. Entonces, el gasto económico inicial de la obtención o de la compra de esos equipos ya es un paso difícil. Y hay otro segundo. El otro segundo es ya las personas en sí, las personas en el laboratorio. Hasta ahora, en los laboratorios más, que no tenían la NGS, tenían unos perfiles en el laboratorio que no incluían, por ejemplo, a un bioinformático. Y si uno da el paso hacia la implementación de la NGS, no puede hacerlo a no ser de que tenga un apoyo muy importante por la parte bioinformática. Con lo cual esto ha creado la entrada de esta nueva tecnología, ha reorganizado la actividad en el laboratorio, ha reorganizado y ha introducido nuevos perfiles que hasta ahora no colaboraban, pero esta se ha convertido en una actividad más multidisciplinar y ha enriquecido ahora los conocimientos. Los técnicos antes hacían unas cosas, como hemos comentado anteriormente, solo con guantes. Y ahora ya los propios técnicos también empiezan a hacer otras cosas, otro tipo de desarrollos, otro tipo de interpretaciones que no necesariamente están asociados con los guantes, con lo cual... Has hablado de la figura del bioinformático, que es un nuevo perfil, digamos, que se ha incluido a nivel multidisciplinar.
¿Hay algún otro perfil que podamos comentar que también está ahora ya trabajando en la secuenciación masiva? Que se haya incorporado, digamos, de un tiempo a esta parte, además del bioinformático, y que en este momento sea ya, digamos, un elemento indispensable. Sí, exactamente. Sí, ahora sin un bioinformático, lo que he comentado, no tendríamos una gestión adecuada de los propios datos, ¿no? Y justo hablando de esos datos, los datos son muy sensibles. Al fin y al cabo tenemos toda la información genética de un paciente, ¿no? Eso que ha creado una mayor necesidad de control de calidad y aseguramiento de calidad en un laboratorio. Sí. Esto indica que cuando alguien hace una visión de la institución, los datos más críticos son los genéticos en este momento, y esto hay que salvaguardarlo, ¿no? Y la parte bioinformática tiene su labor en esa gestión. Y ahora aparece otra figura, que siempre ha existido una figura de persona que estaba un poco responsabilizada de la calidad, pero ahora ya tenemos personas de calidad técnicos, que también pueden ser técnicos de calidad. Sí. Es decir, control de calidad. Exactamente. Claro. Cosa que ahora ya, si uno no tiene un equipo que trabaje, incluyendo un técnico de calidad, por ejemplo, no va a ser capaz de hacer un seguimiento correcto de toda esta actividad. Bueno, y todo esto, claro, también está impactando en el propio técnico de laboratorio, que a partir de esta realidad que tú comentas, creo imprescindible que su formación le exija mucho más. Eso, sí, exactamente. Yo creo que, creo que exigir igual no es, pero sí es cierto que se está diversificando las tareas o las actividades, ¿no? Igual antes un técnico de calidad iba en una dirección, ahora se le ha abierto. Sí. Pero también eso indica que los técnicos que quieren seguir trabajando con los guantes, pues antes tenían unos protocolos limitados, y ahora la diversidad ha aumentado tanto que ahora se necesitan estos técnicos, no solo en diagnóstico, sino que en otro tipo de áreas. Claro, se puede hablar entonces de especialización dentro de los técnicos de laboratorio. Eso es. Es un poco lo que he comentado, ¿no? Al principio, para las personas en la audiencia que nunca han oído de NGS o la secuenciación masiva, ¿no? Da un poco respeto, ¿no? Pero también lo que he dicho es que una persona, si ya tiene experiencia de unos 6 meses, por ejemplo, en un laboratorio que existe ya esta técnica implementada, lo que le está abriendo es la opción de moverse a otros laboratorios, otros ámbitos, que puede ser tanto asistencial, investigación, o también puede ser una compañía farmacéutica que también necesita de personal con esta capacitación. Claro. Hablando antes de control de calidad, ¿qué tipo de programas, si es que existen, deduzco que sí, de control es necesario implantar, por ejemplo, en el laboratorio, dentro del tema de la secuenciación masiva, para asegurar al máximo posible la calidad de los resultados? Eso es. Entonces, bueno, en general las instituciones, por ejemplo, tenemos las ISOs, ¿no? Al final son unas certificaciones o acreditaciones que lo que aseguran es, te viene una persona externa, te evalúa y garantiza de que estás, trabajando en unas condiciones, ¿no? Sí. Existe lo que se llama la 15189, la ISO 15189, que es específica de laboratorios de diagnóstico. Entonces ahí hay unas guías y unas recomendaciones y unas cosas, pautas que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, poco a poco todos nos tenemos que mover en esa dirección, y la entrada de la secuenciación masiva no inhibe ese proceso, es decir, que se tiene que seguir en ese proceso, pero además, lo que he comentado en la ponencia, ha añadido otra ISO, la ISO 27000. Se centra en la seguridad del dato. La seguridad del dato, que puede ser desde el consentimiento informado del paciente, pero ojo, es toda la información que obtenemos con la secuenciación masiva. Y entonces ahí, lo que he comentado, ¿no? Tenemos que seguir en esa dirección. Todos no tenemos las mismas posibilidades de implementarlo de un día para otro, pero hay que colaborar, porque al final hay que asegurarse de que el paciente tenga seguridad de que los datos están siendo custodiados. Es algo fundamental. La secuenciación masiva como tal, supongo que tiene también sus limitaciones, digámoslo así. Por ejemplo, el ADN puede sufrir mutaciones o sufre mutaciones. ¿Cómo pueden detectarse esas posibles mutaciones precisamente con las técnicas de secuenciación masiva? ¿Y eso qué supone? Eso es. Entonces, bueno, el objetivo final de la NGS, de la secuenciación masiva, general, es identificar letras. A, C, G, T, ¿no? No tenemos más letras en principio. La primera fase es identificarlas.
Una vez que identifiquemos esas letras hay que compararse entre muestras y ahí es cuando empezamos a identificar las diferencias que comenta, ¿no? En la que he explicado yo, estamos hablando sobre todo de estos cambios que hemos heredado de nuestros padres. Sí. Entonces podemos haber heredado de un padre o no del otro o de ambos, y eso va a estar asociado con una enfermedad, ¿no? A posteriori, en la siguiente sesión se hablará específicamente de cómo, como he indicado, nuevas variantes que aparecen pueden estar asociados con un tumor versus otro, y esa identificación es la que es más difícil. Hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta y por eso estamos empujando la introducción de nueva tecnología, nuevos cambios incluso en la secuenciación masiva, que nos puedan permitir identificar esas variantes tan poco frecuentes en una muestra de tejido o en la propia sangre. ¿Y hasta ahora este es el límite en este momento? En este momento uno de los factores limitantes es ese, el coste en general de este tipo de pruebas económicos al principio. Yo creo que es la limitación principal en cuanto al sistema que tenemos. En un único centro equipado con las dotaciones correspondientes físicamente en un sitio puede dar respuesta a muchos centros hospitalarios, es decir, no es necesario que cada centro tenga su equipo. Esto es una buena noticia. Eso es. Entonces yo creo que ahí hay una vía de trabajo en conjunto entre todos que lo que permite es reducir esos costes finales. La segunda limitación es un poco lo que he comentado, los laboratorios nos tenemos que adaptar a estos cambios y esto supone una reestructuración y búsqueda de perfiles que igual no eran tan comunes o no nos asociaban a posibles áreas de trabajo. Y luego la tercera es el cambio brusco que esto está suponiendo en la actividad asistencial. Los propios médicos, los propios clínicos, también les tenemos que familiarizar con esta información, con lo cual hay formación, o sea, nos tenemos que formar entre todos y esa es otra de las limitaciones igual para la implementación de este tipo de pruebas. Sí, por cierto, cualquier tipo de muestra puede ser útil para proceder a la secuenciación masiva con éxito. No, o sea, la respuesta es no, porque hay distintos tipos de muestras y sobre todo la calidad y la cantidad de los ácidos nucleicos que vamos a obtener bastante diferentes, ¿no? Con todos sí que se puede hacer secuenciación masiva, eso sí, las preguntas que podamos responder van a diferir significativamente dependiendo de esa calidad de la muestra, ¿no? Te pongo un par de ejemplos. En lo que he hablado yo, en las enfermedades germinales, una muestra de sangre, normalmente unos 5 mililitros de sangre es suficiente en un tubo de ETA clásico que todos los hospitales y clínicas y centros van a tener, con lo cual la obtención de esa muestra no va a ser limitante. Si ya pasamos a la siguiente ponencia donde se hablará más de caracterizar los tumores sólidos, para lo cual necesitamos una biopsia de tejido, no es lo mismo una biopsia de tejido de colon o una biopsia de tejido de pulmón. El tamaño de la muestra que vayamos a recoger va a dictaminar las limitaciones. Secuenciación masiva sí que se va a hacer en las dos, pero es un factor limitante. Claro, lo que puede suponer, pregunto, a veces tener que repetir una biopsia, por ejemplo. Eso es, exactamente. Entonces hay casos en los que se obtienen dos biopsias diferentes y en la primera se ve que el porcentaje de células tumorales es muy baja, pero en el segundo bloque es mucho más alto. Bueno, ahí ya hay una coordinación clara con los patólogos que conocen muy bien los procesos a seguir y seleccionaría esa muestra que tiene más información del tumor, con lo cual la posibilidad de tener unos resultados finales eficazmente y además que van a tener un impacto, pues son mayores. Sí, Gorka, un par de preguntas más. Cuando todo el proceso, cuando toda la secuenciación masiva ha concluido, ¿el siguiente paso cuál es? Entonces, cuando nosotros en el propio laboratorio hemos terminado, ¿no? Empieza el técnico procesando la muestra y de alguna forma creando esos datos de secuencias. Las secuencias los crea la parte técnica. Luego entra el bioinformático como perfil que tiene que recoger toda esa información porque son millones y millones de datos. Tiene que procesarlos para llegar a esas variantes identificadas. Le pone unos adjetivos, como he comentado yo en la sesión, se le llama anotación, y ahí tenemos una lista de variantes con sus adjetivos, para que me entiendas, y ahí ya viene el perfil genetista, el perfil facultativo, que se encargará de hacer la interpretación y escribir el informe. Ese informe se emite al médico correspondiente, y entonces ahí termina lo que hasta ahora se consideraba como la actividad del laboratorio. Pero no es cierto.
A nada que se le ha emitido ese informe al médico peticionario, muchas veces el médico vuelve a llamarnos para que le podamos explicar, vayamos entre todos entendiendo mejor cuáles son los hitos o los puntos principales, ojo, y las limitaciones que tiene la tecnología, porque los propios médicos se tienen que familiarizar, ya que son ellos los que van a hablar con el paciente correspondiente. O sea que ahí debe existir, tiene que existir, digamos, una complicidad total entre todo el equipo multidisciplinar para que finalmente el paciente pues sepa qué es lo que ocurre. Eso es, exactamente. Entonces, a veces, pues ahora, en mayo, un paciente, la información que ha proporcionado en ese caso ha sido una información individual, por ejemplo, al médico. Solo ha hablado de él mismo o de ella misma y no ha proporcionado, cuando se le ha preguntado, ¿tiene alguna historia familiar? Y la respuesta ha sido no, ¿no? En ese momento se le puede hacer una prueba. Sí. La prueba puede tener unos resultados. Si dentro de 6 meses el peticionario vuelve otra vez a hablar con el paciente, o con el médico, perdón, y le dice, mire, he estado preguntando y parece ser que tengo primos segundos y primos terceros o primos tal, que cuya madre, cuya tal, también tuvo lo mismo. Es decir, esa información nueva que le llega al médico nos la va a trasladar a nosotros. Claro. Y eso hace que muchas veces se van a reanalizar los datos otra vez, porque ahora acaba de entrar nueva información que puede ayudar, ¿no? Entonces, no solo es en una dirección, sino que el ciclo muchas veces sigue dando vueltas, porque el objetivo final va a ser darle el mejor resultado al paciente. Efectivamente, lo que antes comentábamos. Por último, podríamos hablar un par de horas más sobre el tema, pero vamos a dejarlo aquí porque ya nos hemos hecho una ligera idea, insisto, de todo este proceso. ¿Qué es, bajo tu punto de vista, qué es lo que le falta a la secuenciación masiva, o dicho de otra forma, cuál sería el reto inmediato que se tendría que asumir para dar un paso más hacia el frente? Sí, yo un poco he dicho esa colaboración inicial que he comentado, ¿no? Una de las limitaciones principales para que ahora la NGS ya sea la herramienta clave o que habría que utilizar todos los días, hay un coste económico, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que valorar el coste económico actual que tiene la propia prueba versus el coste que tiene no hacer la prueba. Y comparativamente hablando, perdona, ¿el coste de hacerla o no hacerla es superior? Entonces ahí es donde en líneas generales no se ve si uno no empieza a ver unos ejemplos específicos, ¿no? Claro. Entonces hoy, por ejemplo, en la sesión he intentado, pues bueno, reflejar lo que ocurre, ¿no? Y he hablado de la hipoacusia y cómo tenemos un proyecto en la Universidad de Navarra con el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra y con una farmacéutica externa, ¿no? Sí. Somos capaces ahora, cuando el paciente o el recién nacido no haya pasado el test que se le hace de forma normal en la institución y hay una sospecha de que tenga una hipoacusia, somos capaces de en un mes identificar sí o no tiene una variante patogénica, ¿no? La identificación de esa variante, por ejemplo, le puede dar pie a un implante coclear, ya. Y ahí el niño todavía no es consciente de que no escucha, no ha tenido un efecto social, ¿no? Claro. Si el implante coclear viene rápido, que tiene su coste, es decir, la prueba nuestra más la implante va a tener su coste. Claro. Pero después de eso, el resto de los costes ya se van a reducir de una forma muy significativa. ¿Se van a reducir o se van a eliminar? Eso es, exactamente. Y sobre todo el impacto de calidad de vida que supone para esa familia. Pues bueno, poco a poco están saliendo estos ejemplos de una forma más abierta a la sociedad y yo creo que entre todos sí que vamos a empujar a que la secuenciación masiva entre directamente en todas las pruebas. Esperamos que sea así y sobre todo que el coste se vaya reduciendo en función de la viabilidad de esta prueba, de esta secuenciación masiva que, como decía antes, es el título genérico que se ha dado a este congreso. Pues nada, Gorka, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades y nos vamos viendo por aquí. Exactamente. Hemos hablado con Gorka Alcorta Aramburu, que es director del Laboratorio de Diagnóstico de la Clínica Universitaria de Navarra.